Guíame Dios, a donde quieres que yo vaya. Guíame, tú eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé, puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé, puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Palabras y guía. En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte Todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé, puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé, puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Palabras y guía. Eres tú todo lo que me llena y sé, puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Palabras y guía. Yo no podría entender que Dios planeó, que quiso hacer. Yo solo sé que junto a Él, mi Salvador se sienta. Creo en su palabra y tengo fe. Cristo en la cruz murió por mí. Dentro de mí debo saber que mi vida sustenta. Dejó su trono y vino aquí. Por hombres necios a morir. Parece extraño, lo pensé, pues no lo conocía.
dejó su trono y vino aquí por hombres necios a morir. Parece extraño, lo pensé, pues no lo conocía. Mi Dios me amó, por mí murió, Él está siempre para mí. Él fue mi Dios, Él es mi Dios, siempre será Dios para mí. Mi Dios me amó, por mí murió, Él está siempre para mí. Él fue mi Dios, Él es mi Dios, siempre será Dios para mí. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí nuevamente. Espero que esta mañana tengan toda la actitud y todas las ganas para aprender lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Nuevamente le doy gracias a Dios por los medios de comunicación, por estas tecnologías que nos permiten seguir en contacto, aunque estamos un poco lejos o ahorita nos volvieron a restringir un poco las reuniones y demás, pero hay que estar agradecidos con Dios porque tenemos la libertad de comunicarnos y de aprender su palabra y pues sentirnos más cerca, aunque no podamos necesariamente estarlo físicamente. Y si han estado de alguna forma comunicados, si han estado usando la tecnología como para estar en contacto, el internet y estas aplicaciones que usamos todos los días para estar comunicados, seguramente están enterados de los cambios que algunas aplicaciones han hecho, ¿verdad? En cuanto a cómo manejan la información, en cuanto a cómo manejan nuestros datos y están haciendo varios cambios en cuanto a sus políticas, ¿no? Términos y condiciones y sus políticas de privacidad. Estas políticas de privacidad son, básicamente son documentos en donde la empresa le informa a sus usuarios qué es lo que ellos pueden esperar del servicio que tienen. Les informan qué es lo que pueden esperar de cómo manejan sus datos, su información, qué tipo de cosas suceden en las interacciones que los usuarios tienen con la empresa. Y esto puede sonar como algo muy nuevo o algo muy novedoso y que nos puede confundir, pero la realidad es algo que hacemos con casi cualquier interacción que tenemos con empresas, con personas. Es como un tipo contrato que celebramos. Puede ser algo muy expreso o puede ser algo no tan serio, ¿no? Pero es normal y es muy correcto que cuando interactuamos con alguien tengamos claro qué esperamos el uno del otro, qué esperamos con la interacción que tenemos. Y un ejemplo muy sencillo puede ser cuando queremos una licuadora. Entonces vamos a una tienda departamental y que ofrece una licuadora y pagamos por ella, ¿verdad? El dinero que la empresa dice que tenemos que pagar y a cambio esperamos una licuadora. Eso es lo que estamos queriendo y lo que hacemos con nuestra interacción con esta empresa. Pero además de pagar y recibir una licuadora, puede ser muy obvio, pero yo espero que además de la licuadora me den una que funcione. Y que no solamente funcione una o dos veces, sino que tenga un cierto periodo de tiempo en donde yo considero que es justo lo que estoy pagando por ella. Y entonces, a su vez, la tienda espera que yo pague lo que cuesta la licuadora para que yo me la pueda llevar y al mismo tiempo esperan que yo la use como se debe para que ellos puedan garantizarla por un periodo determinado. Y hay algunos documentos que respaldan esta interacción. Por ejemplo, yo tengo un recibo de que yo les di mi dinero y además tengo una hoja, un documento en donde tengo la garantía de que la licuadora va a funcionar un cierto tiempo. Y por su lado, la empresa pues se queda con mi dinero como comprobante de que pues, yo se los pagué para que me la puedan dar y se quedan con el compromiso de hacer valer esa garantía que están extendiendo. Entonces, estamos enterados de lo que estamos interactuando y estamos conforme con lo que estamos
recibiendo el uno del otro. Y lo interesante a lo mejor de los términos y condiciones es que en realidad cuando algo no te convence de una interacción, cuando algo no te conviene o simplemente no era lo que estabas buscando, pues lo puedes rechazar y buscas en otro lado. Eso es la libertad que normalmente tenemos. Pero los problemas empiezan cuando alguna persona o alguna empresa te empieza a esconder algunos detalles, te empiezan a- a incluir letras chiquitas, ¿no? Esas famosas letras chiquitas que no lees o te brincas y no sabías que te estaban diciendo o obligando a ciertas cosas. O también cuando tienes la obligación de aceptar algo que no quieres o no te conviene y no, o aparentemente no tienes alternativas. Entonces aquí es cuando empiezan los problemas. Este tipo de prácticas son mal vistas en el mundo comercial, en las interacciones entre personas, porque pareciera que alguien se está queriendo aprovechar del otro o está queriendo engañarlo, ¿no? Al esconderle algunas cosas. Ese tipo de cosas pues no nos gustan y no las aceptamos generalmente, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, porque Jesús le explica a sus discípulos que, o sea, un poco de lo que ellos van a esperar o qué es lo que pueden esperar cuando siguen a Jesús. Todos aquellos que siguen a Jesús, esto es lo que van a esperar. Les está un poco poniendo en claro las cosas para que no haya sorpresas. Me suena como una especie de contrato o documento de términos y condiciones en donde les está explicando a sus seguidores qué es lo que va a pasar, qué es lo que les va a suceder a ellos y les explica también por qué van a suceder estas cosas y al final les explica para qué les está avisando todo esto. Y todo esto antes de que suceda, antes de que vaya a entrar en vigor, vamos a decir, el contrato. Y con toda transparencia y con toda honestidad, se los dice para que aquellos que acepten puedan gozar todos los beneficios que solo Él puede dar, pero también para que no haya sorpresas y que no se generen falsas esperanzas, ¿no? Que es algo que muy fácilmente se podría haber generado. Entonces, vamos a leer, vamos a seguir leyendo nuestro Evangelio de Juan, en el capítulo 15, y vamos a leer del versículo 18 hasta el 16:4. Y dice así la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Versículo 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque podemos abrir libremente tu palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu se mueva entre nosotros, Señor, que mueva nuestros corazones, que podamos ser buena tierra, Señor, receptivos a tu palabra y podamos ajustar nuestra vida, Señor, a lo que dice tu palabra. Te pido, por favor, que bendigas este mensaje y bendigas a todas las personas que lo escuchen esta mañana o cuando sea que lo escuchen, Señor, que
Que tú bendigas sus vidas con tu palabra, Señor, y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, este pasaje lo vemos en el contexto de lo que hemos estado viendo las últimas semanas. Recuerdan que les decía la semana pasada que ya había terminado la cena, que se estaban medio parando, medio yendo, como que no se terminaban de ir, y Jesús les seguía diciendo cosas muy importantes, ¿no? Porque seguían ahí en la plática. Y les acaba de decir que solamente los que permanecen en Él pueden llevar fruto y que para eso están puestos, o sea, para eso habían sido puestos, para llevar fruto y que ese fruto permaneciera. También les había recalcado, ¿no? Que se tienen que amar unos a otros y que tienen que seguir su ejemplo. Y entonces, en este contexto, con esto que está diciendo, de repente viene este como aviso, como un poquito cláusulas, parecieran como cláusulas de términos y condiciones de lo que va a suceder con aquellos que lo sigan. Y lo veo como si vinieran tres cláusulas. Y la primera de ellas es, si tú eres un discípulo de Jesús, si tú estás llevando frutos, si tú estás obedeciendo de amarse unos a otros y hacer lo que Él nos dice, ¿qué esperamos del mundo? ¿Qué tienes que esperar del mundo? Y este pasaje vemos 4 cosas que van a suceder a aquellos que son rescatados del mundo. Aquellos que creen en el Hijo y que permanecen en Él y que llevan fruto. Dice el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, primero que nada, tienes que esperar que si eres de Cristo, no eres del mundo, y como no eres del mundo, la gente te va a aborrecer. Dices, ok, interesante. Versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ok, entonces nos van a aborrecer, nos van a perseguir. Un poquito más adelante en el 16.2 dice, os expulsarán de las sinagogas. Y esto es increíble porque ellos como judíos, pues era el lugar de reunión de su cultura, de su religión. Y les está diciendo que los van a expulsar de sus sinagogas. Entonces se empieza a poner un poco más grave. Y en el mismo versículo 2 del capítulo 16 dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, aborrecerlos, perseguirlos, los iban a expulsar de las sinagogas y hasta los iban a matar. Eso es lo que les esperaba a los discípulos que siguieran a Jesús. Y debemos entender que estas 4 cosas que vemos aquí son por causa del Hijo, por causa de Jesucristo. Le está diciendo por mi causa. Y todo esto que está diciendo es para aquellos que van a sufrir por causa del Hijo. O sea, es importante entender que hay mucha gente que sufre este tipo de cosas, pero por otras razones. Entonces es importante entender que esto va dirigido a los que sufran estas cosas por causa de Jesús. Y la Biblia habla mucho de esto, y sin embargo, muchas veces tenemos la tendencia de querer evitar, o pensamos que a lo mejor a nosotros no nos va a pasar. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta bienaventuranza está dirigida para que todos aquellos que sufran persecución, vituperios y digan toda clase de mal contra ellos, y la clave viene en donde dice mintiendo. O sea, si la gente te persigue, te vitupera y dicen toda clase de mal contra ti por las cosas que tú haces, pues bueno, a lo mejor te lo mereces un poco. Pero si hacen todo este tipo de cosas malas, de que te persiguen, te vituperan y dicen toda clase de cosas contra ti, mintiendo, ahí es donde entiendes que es por causa de Jesús. Y luego Lucas 6:22 también dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Por causa del Hijo del Hombre. O sea, la causa es el Hijo del Hombre, que lo estamos siguiendo. Y dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque
porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Entonces, este sufrimiento, o sea, somos bienaventurados si sufrimos este tipo de cosas por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesucristo y por hacerle caso. Entonces, regresando a donde estamos en el pasaje de Juan, muchas de las cosas que Jesús le está diciendo que iban a suceder, ya habían sucedido, ya lo habían perseguido, ya lo estaban buscando para matarlo, pero todavía no llegaba a la cúspide de lo que iba a suceder. Cristo no solamente lo dijo, sino que además lo vivió. Y vemos cómo todos los apóstoles, vemos cómo los primeros cristianos, vemos cómo a lo largo de la historia muchísimos cristianos han sufrido simplemente por seguir a Jesucristo. Han sufrido tremendamente por causa del Evangelio. En la Biblia vemos algunos ejemplos como Esteban, como Pedro, como Jacobo, o el mismo Pablo, ¿no? Que en muchas de sus cartas habla de todo lo que sufrió por causa del Evangelio. Sufrió por llevar el Evangelio en sus viajes, cárceles, azotes, una serie de cosas, pero nuevamente por causa del Evangelio. Entonces, la primera cláusula pareciera que nos está aclarando que vamos a esperar o tenemos que esperar sufrimiento por causa de Jesucristo. Y es muy importante entender esta distinción. Dice, bienaventurados sois cuando suframos por causa del Hijo. Porque la realidad es que en la vida hay muchísimos sufrimientos. Hay, muchas cosas por las que podemos sufrir. Podemos sufrir enfermedades o injusticias. O podemos sufrir también por causa de nuestro pecado, o sea, consecuencias de las cosas que hacemos. O podemos sufrir simplemente por el pecado de otras personas, por el egoísmo de otras personas, o por la avaricia de otras personas, la violencia, muchas cosas. Pero no necesariamente estamos sufriendo en esos casos por causa de Jesucristo o por causa del Evangelio. Y aunque estas cosas nos ayudan en el carácter, nos ayudan a mantenernos a lo mejor enfocados en Él y demás, no estamos sufriendo por causa de Jesucristo. Y entonces es muy importante hacer esta distinción, porque muchas veces escucho a la gente que está sufriendo por cosas de la vida, por cosas del mundo, y se ponen en una actitud de, ay, aquí estamos sufriendo, ¿verdad? Por X o Y, y pues bueno, aquí sobrellevando las calamidades. Y pues bueno, es hasta cierto punto natural, tristemente, que ese tipo de cosas suceden en el mundo porque el mundo está infestado de pecado. Es un mundo caído y esto trae sufrimiento. Pero estamos hablando aquí de sufriendo por causa de Jesucristo. Y es bien importante esta distinción. Entonces, si entonces estamos creyendo en Jesús y nos está diciendo que vamos a sufrir por causa de Él, pues a lo mejor podríamos pensar, bueno, si yo creo en Jesús o yo quiero creer en cualquier otra cosa, pues ¿a quién le importa o a quién le afecta? ¿Por qué les afecta lo que yo creo, lo que yo pueda no creer? A lo mejor podemos pensar así y Jesús nos lo explica. Y es ahí donde viene la segunda cláusula que estoy proponiendo esta mañana. Dice, la respuesta es ¿por qué van a pasar estas cosas? ¿Por qué sucede este sufrimiento que pues pareciera que es injustificado? Y Jesús anticipa estas preguntas y lo aclara, porque es difícil aceptar o creer que vamos a sufrir sin causa. El versículo 25 nos dice que para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley donde dice, sin causa me aborrecieron. Sin causa aparente me aborrecieron. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hizo Jesús, después de todo lo que había hecho, la gente lo haya aborrecido? Porque no está diciendo que a la gente le cayó gordo Jesús o lo trataban de evitar. No, dicen que lo aborrecieron. Sin causa lo aborrecieron. Vamos a Juan 10:31, donde dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Él estaba diciendo, a ver, ¿por qué causa me quieren apedrear? Porque está siendo un poco grave la reacción de estos judíos.
O sea, he sanado cojos, ciegos, enfermos, resucitado personas de los muertos, he sacado demonios de algunas personas. ¿Por cuál de estas cosas me van a apedrear? Y los judíos le contestan, pues no por lo que hayas hecho, sino porque te haces igual a Dios. O sea, estás blasfemando y por eso te vamos a apedrear, o te queríamos apedrear. Y es que ahí está la clave. Porque el versículo 21 de nuestro capítulo de hoy dice, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y más adelante vuelve a decir, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Una de las principales causas por las que vamos a sufrir es porque no conocen a Dios. O sea, querían matar a Jesús estos judíos por hacerse igual a Dios cuando Jesús es exactamente lo que es. Es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, como no conocen a Dios, sus acciones pues se veían muy radicales, muy locas, podríamos decir. Entonces, tenemos que entender que lo más importante en el corazón y en la mente de una persona, eso es su Dios. Lo más importante para una persona, eso es su Dios, es lo que más le importa. Entonces, si una persona considera que lo más importante es el dinero, pues claramente cuando una persona ayuda a otra persona o cuando ven que alguien regala dinero, pues esto entra en cortocircuito porque está diciendo, ¿estás regalando a tu Dios? Y entonces están de acuerdo, no les checa. Si una persona considera que lo más importante es su imagen, el verse bien, el vestirse bien, cuando ven una persona que no se arregla, que no se viste bien, que está en fachas, o sea, se les hace lo peor, porque para ellos lo más importante es verse bien. O, o qué tal las personas que lo más importante para ellos es su vida. Pues obviamente van a hacer todo lo posible por mantenerla, todo lo posible por cuidar la vida, porque es lo que más le importa. Y sus acciones van muy de la mano con esto. Sus acciones demuestran qué es lo más importante. Por eso, en este sentido, cuando Jesús dice que no conocen a Dios, lo que está diciendo es que no está en el lugar que les corresponde. El Dios de la Biblia, su Padre, el Dios que es el Dios de los judíos, el Dios de la Biblia. Porque muchas personas tienen otros conceptos de Dios. Entonces, Pablo mismo también lo explica, porque él en otro tiempo perseguía a la iglesia. Cuando él era judío y era fariseo y era celoso, él dice en Gálatas 1:3, que les comenta, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice que esto lo hacía porque él estaba siguiendo las costumbres de sus padres. Entonces, no conocía al Dios verdadero, no entendía lo que estaba haciendo y sus acciones pues iban de acuerdo a lo que él pensaba. Pero él está reconociendo que estaba mal. Y Pablo actuó así por no conocer a Dios, por no conocerlo a él, no conocer su voluntad. Entonces, cuando la gente no comprende nuestro comportamiento, cuando la gente no comprende ese amor que nos debemos de tener unos a otros, no comprenden esa obediencia que le tenemos a Dios, pues en parte por esto nos van a aborrecer. Porque van a decir, pues están locos, pero es porque no conocen a Dios. Entonces podríamos pensar entonces que es un problema de ignorancia. Ah, excelente, porque la ignorancia pues simplemente se combate con el conocimiento. Entonces vamos a decirles quién es Dios y listo. Porque ya con eso pues van a saber. Dios, ¿no? Esto es lo que hace, esto es lo que quiere, esto es lo que quiere para ti y ya, se acaba la ignorancia. Sin embargo, en el versículo 22 y 23 podemos ver que dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, Jesús se va un pasito más para allá y dice, ok, no es solamente porque no conocen a Dios, sino que además lo que han escuchado de lo que yo les he dicho, no lo han querido creer. O sea, han aborrecido al Padre y a mí. Porque Él ya vino, se los dijo claramente. Se los dijo a lo mejor hasta el cansancio, ¿verdad? De que mi Padre que me ha enviado, yo vengo de parte de mi Padre, el Padre y yo, uno somos. Se los había dicho vez tras vez tras vez. Y sin embargo,
no habían creído. Y entonces muchas veces podemos decir, ok, bueno, es que pues las palabras son complicadas, la gente luego no las cree, pero uy, si hicieras algo súper increíble y súper poderoso, entonces sí creeríamos. Si hubiera algún tipo de demostración de un poder sobrenatural, entonces sí lo creeríamos. Entonces Jesús dice en el versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces lo que está diciendo un poco no es que no sepan, o sea, que no conozcan a Jesús, porque pues ya les dije. Pues ya les dije quién es Dios y además ya hice obras para demostrar quién era yo, que venía de parte del Padre, porque nadie más puede hacer estas cosas que yo he hecho, como sanar ciegos, cojos de toda la vida, resucitar de los muertos, ¿verdad? Y aún así no quisieron creer. Entonces, parece que esta sección Jesús le dice que los van a aborrecer y los van a perseguir porque no conocen a Dios, porque han escuchado y porque no creen, y porque han visto y aún así no quieren creer. Entonces, este paréntesis lo encontramos un poco para que la gente no busque pretextos. Ya no tienen excusa. O sea, no tienen pretexto porque ya vino y dijo, ya hizo todo lo que tenía que hacer y aún así no quisieron creer. Entonces, cuando nos enfrentamos con esta realidad, me hace recordar Juan 30:20, que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, no les gusta la luz porque sale a relucir todo lo que hacen en la oscuridad. Por eso rechazan la luz, por eso rechazan a Cristo, por eso rechazan a Dios. O sea, mucha gente decide rechazar a Dios, ¿verdad? Porque las implicaciones que esto tiene. Si existe Dios, me tengo que someter a este ser supremo que tiene un plan para mí y pues yo no me quiero someter a Él. Yo no lo quiero obedecer. Entonces, si existe Dios, significa que a lo mejor pues yo no mando. Entonces, ¿sabes qué? Mejor lo rechazo. Mejor rechazo todo esto y lo aborrezco por lo que significa, por lo que implica para mí. Y entonces hasta ahorita, con los términos y condiciones que les está diciendo Jesús, pues pareciera que va muy mal el panorama, ¿no? Como que pues, pinta muy mal. O sea, nos van a perseguir, nos van a hasta matar y encima no van a hacer caso. Bueno, entonces, o sea, ¿qué esperanza tenemos? O sea, si no siguieron a Jesús, ¿qué esperanza tenemos? Pero sabemos que Jesús lo está diciendo por algo. Y es aquí donde viene la tercera cláusula. ¿Para qué? ¿Para qué les dice a sus discípulos esto? ¿Para qué nos dice todo esto que nos está diciendo? Primero que nada, se lo dice para ajustar las expectativas de sus discípulos. Porque ellos creían que el Mesías iba a venir y iba a liberar a la nación de sus opresores, ¿verdad? Iban a empezar a reinar con él y listo. Y todo esto es cierto. Simplemente no era el tiempo todavía. Todavía no llegaba el tiempo para esto. Entonces les dice en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Entonces, en este momento todavía no crucifican a Jesús, todavía no hacen todo lo que viene un poquito más adelante. Entonces ellos todavía no entendían qué tanto lo iban a aborrecer, qué tanto lo iban a perseguir y pues obviamente lo iban a crucificar. Entonces les está avisando desde antes para que ellos supieran. Y les avisa con tiempo también para que tengan suficiente tiempo o puedan en un futuro no muy lejano probar sus corazones. Y esto es algo que Dios hace con nosotros muy seguido. Nos pone en un lugar en donde tenemos que preguntarnos qué es lo que más te importa a ti. ¿Qué es lo más importante para ti? Y los discípulos iban a tener que considerar esto muy pronto, porque unas horas más adelante llegan por Jesús y lo arrestan y todos ellos salen corriendo. Entonces mucho de lo que habían dicho de no, nosotros te seguiremos hasta la muerte y todo, pues no lo llevaron a cabo. Pero seguramente estas palabras de Jesús resumbaron, ¿verdad? Resonaron en sus mentes. O sea, y
Y ahí es donde llegamos al versículo 16:1, que dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esta frase es muy interesante porque es la misma frase que encontramos en Mateo 13, cuando Jesús está explicando la parábola del sembrador y cómo una parte de la semilla cae en los pedregales. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropieza. Esto significa que se aleja, se enfría, se aleja de, o sea, no permanece esa semilla, no logra echar raíces para crecer. Entonces vienen los problemas por causa de Jesús y entonces huyen, no permanecen. Y es exactamente lo que iba a pasar un poquito más adelante. Y iban a ser sacudidos los discípulos para ver si era cierto, si era en serio, que si en serio habían aceptado estos términos y condiciones que estaba platicándoles Jesús. Entonces, si para ti esto no es lo más importante, si para ti consideras que esto no vale la pena, pues no vas a aceptar estos términos, no vas a aceptar esto que te está avisando Jesús, como los discípulos. Entonces también, en esta preparación hacia los discípulos y que nos queda también el saco a nosotros, la actitud correcta que nos enseña Jesús, la vemos en Mateo 10:37. Porque dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces debemos considerar esta vida como perdida, porque tenemos la mira puesta en la vida eterna. O sea, Dios tiene que ser lo que más amamos. Si hay alguna cosa que amamos más que a Dios, no vamos a aceptar estos términos y condiciones. Porque si alguien está buscando algo de este mundo, si alguien anhela algo en este mundo, le va a costar muchísimo trabajo seguir a Jesús. O sea, no es sino hasta que entiendes que lo tienes que amar por sobre todas las cosas, que en verdad estás dispuesto a padecer cualquier cosa que se pueda presentar en esta vida, porque tu mira está puesta en Dios. Tu mira está puesta en lo eterno, en la vida que viene más adelante y que solamente Él la puede dar. Entonces les dice que está diciendo esto para que no tengan tropiezo, para que cuando vengan las persecuciones, las cárceles, las amenazas y todo lo que ellos iban a sufrir, estuvieran firmes en Él, pudieran aguantar porque ya sabían que esto iba a pasar y eran dignos de sufrir todo esto porque lo estaban obedeciendo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos expectativas que no son bíblicas. Creemos, o a lo mejor nos enseñaron un evangelio que nos lo presentaron como una solución a los problemas, que si aceptábamos esto íbamos a ser completamente felices, ¿verdad? Y que se iba a acabar el sufrimiento. Y es cierto, es correcto esto, pero hay que entender en qué momento. La Biblia habla muchísimo de esto. Por ejemplo, en Isaías 25 dice que Él destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. También Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que todos queremos, nos encantaría no tener sufrimiento, no tener lágrimas, no tener dolor. Claro, amén. Pero es importante entender que tienen que pasar las primeras cosas. Tiene que pasar esta vida para que esa felicidad eterna pueda venir, para que ya no haya muerte, para que ya no haya dolor. O sea, porque la realidad es que mientras estemos en esta vida, va a haber dolor. Va a haber enfermedades, va a haber muerte, va a haber guerras, va a haber injusticias. Y todo esto es consecuencia de vivir en un mundo perdido, en un mundo de pecado. Es un mundo caído por causa del pecado. Entonces a lo mejor debemos ajustar nuestras expectativas para poder vivir una vida más acorde a lo que Dios dice y no una vida de utopía en esta tierra. O sea, si leemos la Biblia, eso es lo que dice.
Esto es lo que nos advierte. Y eso es lo que tenemos que estar dispuestos a entrarle si vamos a seguir a Jesús. Entonces, a estas alturas me puedes decir a lo mejor, bueno, pues todo esto suena muy mal, esto a lo mejor ya es momento de deprimirnos o no. Bueno, espérame tantito porque falta responder la última pregunta y a lo mejor es la pregunta más importante. Porque si así está la cosa, si esto es lo que va a pasar si seguimos a Jesús, ¿por qué aceptaríamos estos términos y condiciones? O sea, ¿por qué aceptaríamos esto si nos está diciendo que pues, va a pasar todo esto, verdad? Y nos está diciendo, para recapitular, que nos van a aborrecer, nos van a perseguir, nos van a expulsar de sus clubes y de sus grupos, nos van a, incluso hasta matar, ¿verdad? Y luego nos dice que a él no lo escucharon, entonces, ¿qué esperanzas hay para nosotros? Otra vez vamos al versículo 20. Dice, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Pero después viene un punto y coma, que gracias a Dios por este punto y coma, porque dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y no es sarcasmo, como diciendo, como no me hacen caso a mí, tampoco les van a hacer caso a ustedes. Sino que es o sea, en realidad lo podemos entender como, aunque la mayoría de la gente rechazó a Jesús, hubo muchas personas que sí creyeron en él. Y nosotros podemos tener esta esperanza. Tenemos que esperar lo mismo. Que aunque va a haber mucha gente que rechace el mensaje de Jesucristo, algunos no lo van a rechazar, algunos lo van a aceptar. La mayoría puede ser que lo vayan a rechazar, pero algunos van a aceptar el mensaje del Evangelio. Entonces, si somos seguidores de Jesús, nos debe diferenciar el amor que nos tenemos unos a otros, porque ese amor lo tenemos de parte de Dios. Y ese mismo amor que recibimos de parte de Dios, que nos amó de tal manera que mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar y rescatarnos del pecado, de un mundo perdido y de la condenación, ese mismo amor que Dios tuvo y que nos dio a nosotros, cuando nosotros lo recibimos, automáticamente nos tenemos que sentir igual que Él. Tenemos que amar también a otros. O sea, nosotros aceptamos estos términos y condiciones que nos presenta Jesús precisamente porque amamos al Dios que nos amó primero. Y como lo amamos, lo obedecemos. Y como estamos reflejando su amor, también amamos a aquellos que van a oír, a aquellos que van a creer. Entonces, la semana pasada, en el mismo capítulo 15, veíamos que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús hizo esto. Ya sabemos lo que pasó. Él puso su vida, murió en nuestro lugar y ahora nos está invitando a que hagamos exactamente lo mismo. Porque nosotros debemos entregar nuestra vida, nuestros deseos, nuestras comodidades, nuestras aspiraciones y todo lo que esta vida puede ofrecer por amor a Dios. Y si amamos a Dios, entonces también amamos a otros, como dice Juan. O sea, no puedes decir que amas a Dios y no amas a los demás. Si amas a Dios, tienes también que amar a los otros. Y por amor a aquellos que pueden creer el Evangelio, es que nosotros aceptamos estos términos y condiciones. Porque no se trata solo de mí, de que ya, yo soy salvo y Dios me rescató. Porque en el momento que Dios me rescató y me muestra su amor, yo tengo esa obligación de amar también a los demás. Y qué mejor forma de amar a los demás que compartir esto. Porque ahora sabemos que no hay nada más importante. Sabemos que la vida es pasajera y va a estar llena de sufrimiento. Pero esta vida es más fácil llevarla si sabes que viene la próxima vida. Esta vida es más fácil vivirla con la certeza de que tenemos vida eterna en Él. Y no solo eso, no solo se trata de medio llevar esta vida y que no nos vaya tan mal. Y por eso dice Jesús en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y lo dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, Él nos va a enviar este Consolador, este ayudador, que es el Espíritu de Dios que viene de parte de Dios. Y además también nos va a mandar a otros. Y los dos, tanto el Espíritu como los otros, van a dar testimonio de Cristo. Van a decir qué es
lo que Cristo ha hecho. Pasaron la estafeta unos a otros. Entonces, al creer en Jesús, recibimos el Espíritu que Él nos mandó, recibimos su Espíritu para que viva en nosotros y nos guíe y nos enseñe y muchas otras cosas que vemos que hace el Espíritu, y vamos a adentrarnos un poquito en el siguiente capítulo 16. Pero dice que lo iba a enviar del Padre y dará testimonio de Cristo. Así como los discípulos también iban a dar testimonio hacia los demás. Y eso nos queda también el saco a nosotros. O sea, porque ahora tenemos nosotros esta estafeta de seguir predicando, de seguir testificando lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace. Entonces, tenemos que platicar, tenemos que testificar lo que Él hizo, lo que Él hace en nosotros, lo que aprendemos de Él, para que también otros lleguen al conocimiento de Jesucristo, otros puedan saber, puedan enterarse de esto. Pero cuando Jesús les explicó esto a sus discípulos, vemos más adelante, porque ya tenemos el Nuevo Testamento completo, vemos que ellos lo aceptaron. Ellos aceptaron la salvación de Jesús, ellos aceptaron el Espíritu Santo, pero no se quedaron ahí, sino que también aceptaron la responsabilidad de dar testimonio a otros, de llevar el Evangelio. Tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento, como en Hechos 5, ¿no? Que Pedro y Juan son encarcelados, son perseguidos, y dice que estaban gozosos por causa de los padecimientos, por haber sido dignos de padecer a causa del nombre, dice. Estaban gozosos porque decían, estamos haciendo las cosas bien si estamos padeciendo a causa del nombre. Y gracias a lo que ellos hicieron, pues tenemos la Biblia completa, pudimos conocer lo que hizo Jesucristo y podemos continuar con ese ministerio hasta el día de hoy. Nosotros, como les decía, tenemos ahora la estafeta, porque tú aceptas a Jesús y recibes esta vida eterna, recibes el Espíritu Santo, o sea, y esto es increíble, pero al mismo tiempo aceptas la responsabilidad de ser testigo, aceptas la responsabilidad de hablar de Jesús y al mismo tiempo aceptas todas las consecuencias que esto conlleva, pero vale la pena. Y es que vivimos en una sociedad que nos ha inculcado la idea de que el sufrimiento es lo peor que nos puede pasar, es lo peor que nos puede suceder. Y debemos de evitar a toda costa el sufrimiento. Eso es lo que nos dice la sociedad. Sin embargo, aquí es donde aparecen estas letras chiquitas que usa Satanás en su estrategia. Él nunca te dice que hay diferentes tipos de sufrimiento. Y el peor de todos, el peor sufrimiento de todos, es pasar una eternidad separado de Dios. Satanás es el padre de mentira y todo lo que vende para que vivas una vida a gusto o aparentemente sin ningún tipo de sufrimiento es un engaño. Es un engaño que te está dirigiendo al peor sufrimiento de todos. Y es que el sufrimiento en esta vida está garantizado. Es un mundo caído, como les estaba diciendo. Ha sido maldecido, o sea, por causa del pecado. Está lleno de enfermedades, de muerte, de inseguridades, accidentes, fraudes, decepciones, mentiras, tristezas. Todo esto que tratamos tan fuertemente de evitar es algo que tenemos garantizado porque vivimos aquí. O sea, de todas maneras nos va a pasar. Y Dios es el único que te explica todo claramente desde el principio. Te dice qué está pasando, te dice también lo que ha pasado en tiempo atrás y también te dice lo que va a pasar en el futuro. Precisamente para que estés tranquilo, seguro y confiado en Él. La única forma en la que puedes salir de las garras del pecado y de la condenación es creyendo en Jesucristo como tu Salvador. Es la única forma. Creyendo que Él murió en tu lugar. Es el único que te puede ofrecer vida eterna y solo tienes que creerle, solo tienes que recibir lo que Él ha dicho, lo que sus discípulos han dicho, lo que a lo mejor un amigo tuyo que cree en Cristo te ha dicho. O sea, no hay letras chiquitas, te está diciendo las cosas como son precisamente para que evites el verdadero sufrimiento de vivir separado de Dios. Y ahora, si tú ya has creído, pues qué bendición. Qué bendición que ya hayas creído, que ya hayas puesto tu fe en Jesucristo. Pero a lo mejor no has puesto atención, no habías puesto atención a los términos y condiciones.
Tal vez que crees tú que puedes vivir bien con todos, mientras no ataques a nadie, ¿verdad? No vas a ser atacado por nadie y puedes vivir tranquilo. Puedes vivir bien y tú en tu rollo con Dios, pero sin meterte en problemas con nadie. Sin embargo, eso no es lo que vemos en la Biblia. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres quedar bien con el mundo, estás evitando que otras personas lleguen a Dios. Tienes que aguantar el sufrimiento que conlleva hablar de Dios precisamente por eso. Y es que tal vez si no tienes ningún tipo de problemas en tu vida, por causa del Hijo, por causa de obedecer a Dios, a lo mejor es porque no estás testificando. A lo mejor no estás reflejando a Jesús, no estás hablando de Él o no estás viviendo de una forma que se note que eres hijo suyo. Entonces, si no se nota la diferencia, pues por eso eres a lo mejor también aceptado. Y no se trata de que busquemos el sufrimiento, no se trata de que lo busquemos, simplemente es algo que se da de forma natural cuando tú obedeces a Jesús. Pero tenemos que entender que si nuestra mentalidad está puesta en querer evitar ese tipo de sufrimiento, ¿a qué tipo de sufrimiento me refiero? Al rechazo, a que nos molesten o que nos critiquen o que nos expulsen, ¿verdad? O que nos persiguen o incluso hasta que nos maten en algunos extremos. Si nosotros queremos evitar eso, o sea, puede ser que vivamos una vida tranquila, puede ser que no pase nada emocionante y no tengamos confrontaciones ni sobresaltos con la gente. Pero lo que tenemos que entender es que esa búsqueda de no sufrir, esa falta de sufrimiento, se puede traducir en sufrimiento eterno para aquellos que pueden creer en Jesucristo y no lo están haciendo porque no estamos haciendo nuestra parte. Este año, ¿verdad?, que recién comienza, no debemos de estar sorprendidos de que vaya a haber sufrimiento en el mundo, porque eso es lo normal, eso es lo que normalmente sucede. Lo que quizá no debería motivar mucho a vivir una vida de una forma distinta es pensar en aquellas personas que sí van a escuchar, en aquellas personas que sí van a creer la palabra que prediquemos o que van a ser impactados por el testimonio de vida, por nuestra obediencia a Dios. Porque solamente haciendo esto es que vamos a poder hacer que cambie el temor, la incertidumbre y la intranquilidad que estas personas viven y sufren y esta falta de esperanza que se siente en el mundo, solamente cambiando nuestra forma de vida y solamente testificando lo que Jesús ha hecho, es que vamos a poder cambiar todas estas emociones y este sufrimiento real y tangible de la gente en la verdadera paz que solo Dios ofrece, en la verdadera seguridad que necesitamos y en la vida eterna que Dios tiene para ellos. Entonces, hay que recapacitar, hermanos, hay que buscar si estamos dispuestos a aceptar estos términos y condiciones, si verdaderamente Dios es nuestro número uno, lo que más nos importa, porque entonces lo debemos de reflejar por amor a aquellos que todavía no creen y que a lo mejor pueden creer por lo que nosotros hagamos. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por este mensaje, Señor. Gracias por esta verdad tan dura, Señor. A veces buscamos ser unos comodines, Señor, y buscamos estar bien con todo, Señor, y no te tenemos en el lugar que te corresponde, Señor. Te pido, por favor, que ese amor que tú nos has dado, ese amor que tú nos has reflejado, Señor, lo podamos reflejar también a otros, Señor. Hay tanta necesidad de ti en el mundo, Señor, que necesitamos hacer más y ser más como tú quieres que seamos, Señor. Te pido que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro amor se contagie, Señor, a más gente, a la gente que tenemos a nuestro alrededor, Señor, para que más personas tengan la oportunidad de creer en ti, Señor. Te pido por todas aquellas personas que están en esa búsqueda, Señor. Te pido que tú los encuentres, que tú les abras sus ojos, Señor, y te puedan entregar su vida, Señor, para que puedan vivir tranquilos esta vida, Señor, y confiados en que tú y solamente tú nos das vida eterna en Cristo Jesús, Señor.
Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra. Les pido que sigamos en comunicación, que aunque estemos separados, no estemos aislados, hermanos. Hay que estar orando unos por otros, hay que llamarnos por teléfono, hay que vernos en la medida de lo posible con todas las medidas precautorias y demás. Pero los invito a que no solamente pongan cosas en el chat. Si tienes algún hermano con el que tienen más cercanía, háblale, oren juntos, platíquense, porque con estos aislamientos también hay mucho miedo, mucha depresión. Entonces, animémonos unos a otros. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y pues que Dios los bendiga y nos vemos la semana que entra, si Dios quiere.